En el vibrante corazón de Barcelona, doña Isabel vive una existencia marcada por la soledad y el olvido, relegada a los márgenes de una ciudad que no la nota, abandonada por su familia y envuelta en la rutina diaria de una vida sin compañía. Su mundo se tambalea en una tristeza silenciosa. Todo cambia el día en que, en una concurrida plaza, un hombre enigmático y elegante, Andrés Montes, aparece de la nada. Este millonario, cuyo pasado guarda secretos y conexiones inesperadas, despierta en Isabel una chispa de esperanza y la intriga de lo desconocido. Su llegada desata un cúmulo de preguntas y promesas no reveladas, insinuando que el destino podría tener preparado para ella algo extraordinario. La historia se sumerge en un ambiente de suspense y misterio, dejando entrever que este encuentro, cargado de secretos del pasado, podría transformar radicalmente la vida de Isabel. ¿Qué conexión existe entre la bondad olvidada de la abuelita y el enigmático millonario? La respuesta se esconde en una reviravolta sorprendente que mantendrá a todos al borde de la expectativa. La brisa fresca de una mañana en Barcelona se colaba entre las estrechas callejuelas del barrio gótico, arrastrando consigo un murmullo de voces y el eco distante de pasos apresurados. Sin embargo, en el corazón de este bullicio vibrante, se escondía una historia de silencio y olvido. En un pequeño apartamento de paredes desgastadas y ventanas que apenas dejaban entrar la luz, vivía doña Isabel, una mujer de 78 años cuyos ojos, cargados de vivencias, narraban historias que nadie parecía escuchar. Doña Isabel se despertó esa mañana como cualquier otra, con la rutina ineludible del amanecer, pero algo en el ambiente le sugería que el día traería consigo un cambio, un susurro del destino. Se sentó en su vieja mecedora, esa que había heredado de su madre, y miró a través del ventanal cómo la ciudad despertaba lentamente. La luz del sol acariciaba los adoquines de la plaza, y por un breve instante, el resplandor parecía prometerle que el olvido del que tanto había sufrido podría tal vez desvanecerse. Durante décadas, Isabel había sido la sombra en la vida de quienes alguna vez la amaron. Sus hijos, absortos en sus propios mundos, habían olvidado el calor maternal que ella brindaba sin esperar nada a cambio. El silencio de su hogar se hacía eco en cada rincón, recordándole que había pasado tanto tiempo sin ser la protagonista de su propia historia. Esa soledad no era solo física, sino también emocional, una barrera invisible que la mantenía en un limbo de resignación. Aquella mañana, mientras preparaba su modesto desayuno en una cocina que olía a tiempos pasados, se percibió un cambio sutil en el ambiente. No era el típico rumor del vecindario ni el eco de la ciudad. Era algo más profundo, una vibración casi imperceptible que anunciaba la llegada de lo inesperado. Con cada sorbo de su té caliente, sus manos temblaban levemente, y en su mente surgían recuerdos de días en los que la risa y el cariño llenaban su vida. Sin embargo, esos recuerdos se mezclaban con la amarga nostalgia de la soledad prolongada. Decidida a no dejarse arrastrar por la monotonía, Isabel se puso un suéter, colorido que alguna vez fue símbolo de alegría, y decidió salir a caminar por las calles empedradas de Barcelona. Con pasos lentos pero firmes, se internó en el laberinto urbano, dejando atrás el refugio de su apartamento y adentrándose en un mundo que, aunque ruidoso y caótico, no la había invitado jamás a ser parte de sus historias. La plaza de la catedral se alzaba majestuosa frente a ella, un escenario donde el bullicio de turistas y locales se entremezclaba en una danza constante de emociones. Mientras caminaba, cada paso parecía marcar una huella en un camino ya recorrido, pero que, en esa ocasión, prometía una ruta diferente. Fue en ese instante que su mirada se cruzó con la de un hombre de porte elegante, cuyos ojos, llenos de una intensidad misteriosa, parecían reconocer algo en ella. Ese encuentro, fugaz pero inolvidable, hizo que el corazón de Isabel latiera con una fuerza que hacía años no experimentaba. El hombre, vestido con un traje impecable y un aire de confianza que contrastaba con la sencillez de la vida de Isabel, se aproximó lentamente. Su presencia no era agresiva, al contrario,
Emanaba una serenidad enigmática que invitaba a la conversación. Con una voz suave y llena de respeto le dijo: «Doña Isabel, ¿me permite acompañarla un momento?». Ella, sorprendida por la audacia y la gentileza del desconocido, asintió con cautela. Mientras caminaban juntos por la plaza, el ambiente se cargaba de una tensión delicada, como si cada paso estuviera preludiando un secreto largamente aguardado. El hombre, que se presentó como Andrés Montes, parecía llevar consigo una historia de contrastes. Su presencia en el centro de una ciudad tan diversa y vibrante contrastaba marcadamente con la invisibilidad de Isabel. Mientras conversaban, él mencionaba anécdotas y detalles que evocaban una conexión inexplicable, una reminiscencia de tiempos olvidados. Sin embargo, Isabel notaba que tras cada palabra había un matiz de misterio, una información no dicha que se escondía entre las líneas de su relato. El recorrido por la plaza se transformó en un viaje introspectivo para Isabel, quien, en medio de la cotidianidad y el olvido, comenzaba a sentir que algo extraordinario se gestaba a su alrededor. El murmullo de la ciudad y las risas distantes parecían servir de banda sonora para un preludio a lo que el destino le había reservado. Cada paso, cada mirada, cada pausa en la conversación contribuía a crear una atmósfera cargada de expectativas, una promesa de que la vida, a pesar de todo, aún podía sorprenderla. Mientras avanzaban, Andrés señaló hacia una fuente antigua en el centro de la plaza, cuyos chorros de agua danzaban en perfecta sincronía. Allí, en medio de la efervescencia de la vida urbana, el silencio de Isabel se vio momentáneamente roto por la sensación de ser observada y valorada. Esa simple atención, tan ausente en su rutina diaria, encendió una chispa en su interior, una llama que comenzaba a iluminar los rincones olvidados de su alma. ¿Podría ser que el destino, en un giro inesperado, la estuviera sacando de las sombras del anonimato? La conversación fluyó como un río sereno, cargado de significados ocultos. Andrés, con palabras medidas y gestos sutiles, dejó entrever que conocía detalles del pasado de Isabel, detalles que ella misma había enterrado bajo años de dolor y abandono. Sin revelar demasiado, insinuó que había habido un vínculo especial en tiempos remotos, una conexión que iba más allá de la mera casualidad. Isabel, con el rostro surcado por arrugas de incertidumbre y emoción, sintió cómo su corazón se abría a la posibilidad de que la vida aún tenía lecciones por enseñarle. La tarde se deslizó en un crepúsculo dorado, y la ciudad, en un último acto de esplendor, se preparaba para despedir el día. Isabel y Andrés se encontraron en la puerta de una cafetería antigua, donde el murmullo de las conversaciones se mezclaba con el aroma de café recién molido. Allí, en un ambiente acogedor y lleno de historia, el hombre continuó revelando fragmentos de una verdad oculta, dejando a Isabel con más preguntas que respuestas. Cada revelación parecía ser la antesala de un misterio aún mayor, un secreto que, en el aire denso del ocaso, se prestaba a la promesa de una transformación inminente. El ambiente se tornó enigmático y casi mágico. La ciudad, con su arquitectura centenaria y su espíritu vibrante, parecía conspirar para que aquel encuentro no fuera mera casualidad. Isabel, que durante tanto tiempo había vivido sumida en la rutina del abandono, se encontraba ahora inmersa en una historia que desafiaba la lógica y despertaba su más profunda esperanza. La sensación de ser valorada y reconocida, aunque solo fuera por un instante, la llenó de una energía renovada que la impulsaba a seguir escuchando, a no abandonar la conversación que parecía tener el poder de reescribir su destino. A lo largo de esa primera tarde, el velo del olvido comenzó a levantarse lentamente, revelando una realidad en la que la soledad de Isabel no era más que la antesala de una revalorización personal. Sin embargo, mientras Andrés dejaba caer pequeñas pistas sobre un pasado compartido y una deuda de gratitud por actos de bondad olvidados, el verdadero giro de la historia permanecía envuelto en misterio. La narrativa, cargada de detalles y matices,
Evitaba revelar el clímax principal, reservando para los capítulos futuros la revelación de un secreto que transformaría por completo la vida de la anciana. El reloj marcaba el final de un día extraordinario, y mientras Isabel se despedía de Andrés, su mente bullía de interrogantes y emociones encontradas. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Qué oscuros y luminosos recovecos de su pasado conectaban con la suya? Y sobre todo, ¿qué destino le aguardaba a partir de ese encuentro? El aire se impregnaba de una promesa silenciosa, una señal de que la vida, a pesar de sus giros inesperados, estaba a punto de desplegar una nueva etapa llena de revelaciones y cambios irrevocables. Al regresar a su modesto apartamento, Isabel sintió que, por primera vez en muchos años, la soledad había dejado de ser su única compañía. En su interior, se gestaba la convicción de que cada gesto, cada palabra y cada mirada del día tenía un significado mayor, un mensaje del destino que le indicaba que aún había capítulos por escribir en la historia de su vida. Con la determinación renovada, se acomodó en su mecedora dejando que la noche envolviera sus pensamientos y se prometió a sí misma estar lista para lo que el mañana traería, sin saber que ese mañana guardaba la llave de una transformación que jamás habría imaginado. El murmullo del atardecer se fundía con el eco de las voces en la calle, creando una sinfonía de sonidos que parecía envolver a Isabel y a Andrés en una burbuja apartada del resto del mundo. Mientras abandonaban la plaza, la brisa fresca acariciaba sus rostros y los edificios antiguos se alzaban como testigos silenciosos de un encuentro que parecía escrito en el destino. Andrés, con la mirada fija en Isabel, conducía la conversación con una suavidad que contrastaba con el peso de la soledad que ella llevaba consigo. La caminata los llevó por callejones adornados con luces tenues y faroles que proyectaban sombras danzantes en las fachadas de piedra. La atmósfera era casi mágica, como si la ciudad se hubiera dispuesto a revelar secretos que solo se confesaban en la penumbra del crepúsculo. Mientras avanzaban, Andrés empezó a relatar anécdotas de su juventud, de un México vibrante y lleno de colores, de calles en donde la vida se celebraba a cada esquina, y de personas que, a pesar de las dificultades, sabían encontrar la belleza en lo cotidiano. Isabel, que había aprendido a mantener sus emociones a raya tras tantos años de abandono, sintió que cada palabra de Andrés despertaba en ella recuerdos largamente sepultados. La voz del hombre era como una caricia, evocando imágenes de un tiempo en el que la esperanza y la pasión no parecían haberse desvanecido. Sin embargo, sus palabras no se limitaban a narrar el pasado, insinuaban que existía una conexión entre sus vidas, una línea invisible que unía sus destinos de manera inesperada. Andrés, en un tono cargado de melancolía y determinación, le confesó que durante su infancia había encontrado refugio en las calles de México, y que en uno de esos momentos críticos, una figura maternal había emergido de la nada para ofrecerle un gesto de bondad que jamás olvidaría. La forma en que describía esos instantes llenaba el aire de un aura de misterio y gratitud, y aunque Isabel escuchaba en silencio, su interior latía con fuerza, como si algo en lo profundo de su ser supiera que aquella conversación no era mera coincidencia. El recorrido se prolongó hasta llegar a un pequeño parque, donde la luz dorada del sol poniente se filtraba a través de los árboles, creando un escenario de ensueño. Se sentaron en un banco de madera desgastado por el tiempo, y en ese instante, el mundo parecía detenerse para permitirles un respiro. Andrés tomó una pausa, mirando a Isabel a los ojos como si buscara en su mirada la confirmación de una verdad oculta. Con voz serena, le dijo: «Doña Isabel, a veces el pasado tiene maneras de volver a nosotros, en el momento menos esperado». Sus palabras se deslizaron suavemente en el ambiente, y por un breve segundo, el silencio se llenó de una tensión embriagadora, de un susurro que invitaba a descubrir un secreto aún por revelar. Isabel, con el corazón acelerado, sintió que cada palabra era un hilo que se entrelazaba con su propia historia, tejiendo una red de recuerdos y esperanzas que parecía prometer un cambio inminente. Mientras el cielo se tiñó de tonalidades rojizas y anaranjadas,
La conversación tomó un giro inesperado. Andrés comenzó a hablar de la importancia de los pequeños gestos, de cómo una acción desinteresada puede marcar la diferencia en la vida de alguien, y de cómo a veces las almas perdidas se encuentran en el cruce de caminos del destino. Sus palabras, llenas de una sinceridad que rozaba lo poético, hacían que cada minuto se sintiera eterno, como si el tiempo se hubiera detenido para permitirles vivir ese instante en plenitud. Isabel, con la mirada fija en el horizonte, recordaba vagamente días en los que la vida parecía tener sentido, cuando la calidez del amor y la amistad inundaban su existencia. Ahora, a pesar de la soledad y el olvido, la presencia de Andrés despertaba en ella una emoción largamente olvidada. Sin embargo, en medio de aquella atmósfera casi idílica, también se escondía una incertidumbre palpable. ¿Qué conexión real existía entre ese hombre y ella? ¿Era posible que el destino hubiera tejido sus caminos de una forma tan sorprendente? El parque se transformaba a medida que la noche comenzaba a caer y las sombras se alargaban, envolviendo cada rincón en un manto de misterio. Andrés, notando la inquietud de Isabel, decidió que era momento de compartir algo más, algo que no revelaría por completo, pero que encendía la chispa de la intriga. Con voz baja y llena de significados velados, le confesó que había percibido en ella una fuerza silenciosa, una luz que había sido opacada por los años y las heridas del pasado, pero que aún brillaba intensamente, esperando ser reavivada. Las palabras de Andrés parecían resonar en el alma de Isabel, despertando en ella una mezcla de asombro y aprensión. A medida que él hablaba, la noche se volvía cómplice de aquella intimidad, y las estrellas emergían en el firmamento como centinelas de un secreto compartido. La conversación se tornó en una danza sutil entre lo dicho y lo no dicho, entre la realidad palpable y la posibilidad de un futuro lleno de revelaciones impactantes. Cada frase, cada silencio, parecía cargar una promesa inminente, una señal de que el destino estaba a punto de dar un giro inesperado. En ese preciso momento, una suave brisa hizo que las hojas de los árboles se movieran de forma casi coreografiada, como si la naturaleza misma estuviera participando en el relato. Isabel sintió una emoción que no podía describir, una mezcla de anhelo y temor que la impulsaba a querer saber más, a dejarse llevar por la corriente de lo desconocido. Andrés, consciente de la tensión que impregnaba el ambiente, sonrió levemente, y con un gesto que denotaba la seguridad de quien guarda un gran secreto le dijo: «Hay momentos en la vida en los que una chispa de esperanza puede transformar la oscuridad en luz. Hoy, siento que hemos encontrado esa chispa, doña Isabel». Sus palabras fueron como un eco en el vasto silencio de la noche, llenando el espacio con la promesa de que, a pesar de las heridas del pasado, existía la posibilidad de un renacer. Isabel, con los ojos brillantes de emoción, asintió lentamente, como si comprendiera que, en ese instante, su existencia estaba a punto de tomar un rumbo inesperado, lleno de oportunidades y desafíos. El diálogo se prolongó mientras la noche avanzaba, y en cada palabra se percibía una tensión que no dejaba lugar a la monotonía. Andrés evitaba revelar por completo los detalles de su conexión con el pasado, dejando entrever que había eventos y decisiones que habían marcado su vida y que, de alguna manera, estaban ligados a la de Isabel. Esa ambigüedad, lejos de desalentarla, despertaba en ella una insaciable curiosidad. Quería saber más, entender la magnitud de aquella coincidencia y descubrir qué secretos se ocultaban tras aquella mirada intensa y esas palabras llenas de misterio. Finalmente, cuando las primeras luces de la madrugada comenzaron a asomar tímidamente en el horizonte, la conversación tomó un respiro. Andrés se levantó y, con una sonrisa enigmática, le ofreció a Isabel la promesa de que aquel encuentro era solo el comienzo de algo mucho mayor, de una historia que se desplegaría en los días venideros, con revelaciones que cambiarían la percepción de su existencia. Sin revelar el clímax principal, su despedida dejó en el aire una pregunta crucial,
una invitación tácita a confiar en lo inesperado y a dejarse llevar por la corriente del destino. Mientras se despedían en la puerta del parque, Isabel se quedó observando cómo la figura de Andrés se alejaba entre las sombras, sintiendo que cada paso lo llevaba hacia un futuro incierto y fascinante. La noche había dejado una huella imborrable en su alma, un recordatorio de que, a pesar de las cicatrices del pasado, la vida tenía la capacidad de sorprender incluso a aquellos que habían aprendido a resignarse. En el silencio que siguió, el eco de las palabras de Andrés vibraba en su mente, sembrando la semilla de una esperanza renovada que se negaba a morir. De regreso en su modesto hogar, Isabel se quedó despierta por un largo rato, contemplando el techo y dejando que los recuerdos y las emociones se entrelazaran en un mosaico de sentimientos. La voz de Andrés seguía resonando en su interior, y cada detalle del encuentro se grababa con la intensidad de un momento único en el tiempo. Aunque el misterio aún envolvía la conexión entre ellos, ella no podía evitar sentir que había dado un paso crucial hacia la redención de su propia vida, un paso que la llevaría a descubrir verdades que jamás había imaginado. El encuentro en aquel parque se había transformado en una experiencia casi mística, un preludio de lo que vendría, sin revelar por completo el secreto que Andrés portaba consigo. Con el corazón latiendo al compás de una nueva promesa, Isabel cerró los ojos y se entregó a la certeza de que, en el juego del destino, cada gesto y cada palabra tenían un significado profundo y trascendental. Esa noche, en la quietud de su hogar, el eco de aquella charla misteriosa se quedó con ella, marcando el inicio de un camino en el que la soledad se vería sustituida, poco a poco, por la luz de una verdad que estaba a punto de emerger. La noche había dejado su manto sobre la ciudad, y al regresar a su modesto hogar, Isabel sintió que la conversación con Andrés aún resonaba en cada rincón de su alma. Esa noche, mientras el tic-tac del viejo reloj marcaba el paso del tiempo, los recuerdos se entrelazaban con las palabras inacabadas de aquel misterioso encuentro. El silencio del cuarto se llenó de repente de voces del pasado, de imágenes que ella creía sepultadas en el olvido. En el rincón de su sala, iluminada por la tenue luz de una lámpara antigua, Isabel se acomodó en su silla favorita y dejó que la mente vagara a esos días de antaño. La voz de Andrés, tan suave y enigmática, le había insinuado que existían vínculos entre su vida y un pasado que había marcado a ambos. Y aunque aún se resistía a creer en coincidencias fortuitas, la emoción latente en su pecho la invitaba a sumergirse en la maraña de recuerdos. A lo lejos, el murmullo de la ciudad se transformaba en un eco distante, mientras la mente de Isabel la transportaba a un México que ya parecía tan lejano como un sueño olvidado. En su infancia, en una pequeña y bulliciosa plaza de la Ciudad de México, ella había sido la luz de su familia, la figura maternal que cuidaba de los pequeños y de los olvidados. Allí, entre vendedores ambulantes y el incesante ir y venir de la gente, Isabel recordaba cómo, en un día particularmente frío, un niño delgado y desamparado se había acercado a ella con los ojos llenos de hambre y desesperación. Con el corazón henchido de compasión, ella le ofreció lo poco que tenía, compartiendo un trozo de pan y una sonrisa que, en aquel instante, iluminó el rostro del pequeño. Esa imagen se mezclaba ahora con la figura de Andrés, cuya voz había traído a la superficie esa memoria tan lejana y, a la vez, tan vital. Ella recordaba vagamente haber visto, en sus ojos, un reflejo de aquel niño al que una vez había salvado. El recuerdo era confuso, pero la chispa de la memoria estaba ahí, destellando entre las sombras del olvido. Esa revelación silenciosa la llenó de un torrente de emociones. Gratitud, asombro y una incertidumbre que le oprimía el pecho. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Andrés se encontraba en su lujosa residencia, repasando con detenimiento aquellos momentos que lo habían llevado hasta aquel encuentro en Barcelona. Su mente vagaba entre la emoción y la determinación de hacer justicia a un pasado marcado por la bondad y el sacrificio. Había pasado años buscando respuestas,
tratando de reconstruir fragmentos de recuerdos que parecían haber quedado dispersos en la brisa de un tiempo remoto. Con cada detalle recordado, su convicción se hacía más fuerte. La vida le había mostrado a través de Isabel la chispa de esperanza que necesitaba para seguir adelante. De vuelta en el modesto hogar de Isabel, la noche se volvía cómplice de sus pensamientos. Las sombras danzaban en las paredes mientras ella se sumergía en una profunda reflexión. Podría ser que, hace tantos años, ella hubiera desempeñado un papel crucial en la vida de ese niño que, sin saberlo, había marcado el destino de un hombre que ahora se presentaba ante ella con un aura de misterio. Cada recuerdo, cada fragmento de aquel pasado, se entrelazaba con las palabras de Andrés, formando un mosaico que prometía revelar secretos largamente guardados. Isabel se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, donde la luz de la luna dibujaba plateados senderos sobre las calles de Barcelona. Con la mirada perdida en la lejanía, comenzó a formular preguntas en silencio. ¿Qué otra conexión invisible existía entre ella y aquel niño al que una vez había salvado? ¿Era posible que el destino hubiera tejido sus caminos de tal manera que sus vidas se cruzaran nuevamente, en una tierra extranjera, para culminar un ciclo que parecía inacabable? Las horas transcurrieron, y el sueño intentaba reclamarla, pero Isabel permanecía despierta, como si temiera que el dormir borrara aquellos destellos de memoria. En su mente, la imagen del niño, ya transformado en un joven con determinación y sueños, se entremezclaba con la figura de Andrés. Esa dualidad la llenaba de una extraña sensación de déjà vu, de una vida que se repetía en diferentes escenarios, siempre con la misma fuerza vital. Mientras tanto, en la distancia, la brisa de Barcelona parecía susurrar secretos que solo el tiempo podía revelar. Al amanecer, cuando el sol empezó a despuntar sobre el horizonte, Isabel sintió que algo en su interior había cambiado irrevocablemente. La revelación de aquellos fragmentos de memoria había encendido una llama que, a pesar de las heridas del pasado, comenzaba a iluminar su presente. Con determinación, se preparó para salir de nuevo, dispuesta a buscar respuestas que aún se escondían entre los pliegues de su historia. Sabía que cada paso que daba la acercaba a una verdad que, aunque dolorosa, también prometía redención. En su camino hacia la calle, Isabel se encontró con vecinos y conocidos, pero nadie parecía notar la intensidad en sus ojos, esa mezcla de tristeza y esperanza que emanaba de su ser. La rutina del día continuaba, pero para ella, cada instante era ahora un preludio de descubrimientos y revelaciones. El recuerdo del niño que una vez salvó se hacía cada vez más presente, y la voz de Andrés resonaba en su mente, como una guía que la instaba a no rendirse ante el olvido. Mientras caminaba por las calles empedradas, la ciudad se transformaba en un escenario en el que cada sonido y cada olor evocaban historias pasadas. El aroma a pan recién horneado, el murmullo de las conversaciones en el mercado, el latido constante de una vida que nunca se detenía. Todo aquello contribuía a formar una sinfonía de emociones que Isabel absorbía con la sed de conocimiento de quien ha esperado demasiado tiempo para ser escuchada. En una esquina, se detuvo frente a una pequeña tienda de antigüedades, atraída por un objeto en particular, un viejo reloj de bolsillo, delicadamente decorado, que parecía haber detenido el tiempo en algún instante crucial. Al observarlo sintió una punzada en el corazón, como si ese objeto fuera la llave que abriese un baúl de secretos olvidados. La imagen del niño y la promesa tácita en la voz de Andrés se entrelazaban en su mente, llenándola de una convicción que desafiaba la realidad inmediata. ¿Qué papel jugaría ese objeto, si es que acaso estaba conectado a aquel pasado que resurgía con tanta fuerza? En ese momento, una voz interna la instó a regresar a la memoria y a buscar en su interior la verdad que tanto había ignorado. Cada paso la llevaba a una confrontación con su propio pasado, a revivir momentos de bondad y sacrificio que se habían perdido en el tiempo. La certeza de que algo trascendental estaba por revelarse se hacía cada vez más fuerte,
y el eco de antiguas promesas parecía vibrar en el aire, esperando el instante oportuno para emerger. Isabel decidió entonces que no podía seguir postergando la búsqueda de respuestas. Con la determinación de alguien que se enfrenta al destino, se encaminó hacia el mercado central, donde durante años había sido testigo de las pequeñas historias cotidianas que definían la esencia de la vida. Allí, entre los puestos coloridos y la cacofonía de voces, esperaba encontrar alguna pista, algún susurro del pasado que le ayudara a reconstruir ese puente entre lo olvidado y lo presente. En el mercado, el bullicio era casi abrumador, pero para Isabel cada detalle adquiría un significado especial. Recordaba haber trabajado allí en su juventud, ayudando a su madre entre risas y charlas con los clientes. El contraste entre aquella época llena de vitalidad y la soledad actual le generaba un dolor agudo, pero también la impulsaba a no rendirse. Con el corazón latiendo acelerado, se acercó a un puesto de objetos antiguos y, al tocar una pequeña medalla de plata, sintió como si una corriente eléctrica recorriera su cuerpo. Esa medalla, grabada con símbolos que no podía descifrar de inmediato, parecía pertenecer a otro tiempo, a una historia que esperaba ser contada. Mientras el sol ascendía en el cielo, Isabel se encontró a solas con sus pensamientos en un rincón del mercado. La imagen del niño, la voz de Andrés y la presencia de aquellos objetos cargados de historia se fusionaban en una narrativa que le prometía una revelación inesperada. A pesar de no conocer aún el clímax de esta conexión, cada indicio encendía en ella una llama de esperanza y la convicción de que su pasado no estaba completamente perdido. La jornada transcurría lentamente y el mercado se convertía en un escenario donde cada persona parecía tener una historia oculta, un secreto esperando ser descubierto. Isabel, con el alma abierta a la posibilidad de redescubrirse, comenzó a preguntar discretamente a algunos comerciantes sobre objetos y leyendas de antaño. Algunas miradas se cruzaban con la suya, otras le ofrecían palabras enigmáticas, pero ninguna respuesta lograba descifrar por completo el enigma que se había anidado en su corazón. Al caer la tarde, cuando el bullicio del mercado daba paso a la calma de la noche, Isabel sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, aunque aún quedaba un misterio que se negaba a desvelarse por completo. Con la medalla en la mano y la mente repleta de preguntas sin responder, comprendió que aquel día había marcado el inicio de un viaje personal, uno en el que el pasado y el presente se fusionaban en una danza de secretos y revelaciones. Al despedirse de aquel lugar lleno de historia, Isabel no pudo evitar sentir que algo trascendental se había iniciado en su vida, una búsqueda que la llevaría a confrontar antiguos recuerdos y a descubrir la verdadera magnitud de su existencia. La voz de Andrés, el eco del niño rescatado y la memoria de aquellos objetos antiguos se amalgamaban en su mente, llenándola de una determinación férrea y una esperanza renovada. Mientras regresaba a casa, cada paso resonaba con la promesa de que el destino aún guardaba sorpresas impactantes y que la verdad, por muy oculta que estuviera, estaba a punto de emerger de entre las sombras del pasado. El día siguiente amaneció, con un cielo despejado que parecía anunciar la posibilidad de cambios irreversibles. Isabel se despertó con una energía sutil, como si aquella noche de recuerdos y preguntas hubiera sembrado en su interior la convicción de que su destino estaba a punto de transformarse. La brisa fresca se colaba por la ventana, llevando consigo el aroma del café y el bullicio de la ciudad en plena actividad. Mientras se vestía con esmero, sintió que cada prenda que se colocaba era un pequeño acto de desafío contra el abandono que había marcado su vida durante tantos años. Con pasos decididos, salió de su hogar y se encaminó hacia una cafetería del centro, un lugar que parecía ser el punto de encuentro entre historias pasadas y futuros inciertos. Allí, en medio de la calidez de las luces y el murmullo de conversaciones, Andrés ya la esperaba. Su presencia, imponente y a la vez serena, le pareció casi etérea, como si fuera un mensajero del destino. La mirada intensa de Andrés se encontró con la de Isabel, y sin necesidad de palabras, ambos supieron que algo trascendental estaba a punto de suceder.
Andrés tomó asiento frente a ella y, con una voz baja que resonaba con una sinceridad inusitada, comenzó a relatar episodios de su vida que dejaban entrever el peso de un pasado lleno de decisiones y momentos definitorios. Mientras hablaba, sus palabras se mezclaban con la fragancia del café y el tintinear de las cucharillas, creando una atmósfera en la que el tiempo parecía detenerse. Él recordaba con precisión la época en que, siendo apenas un niño, encontró en las calles de México la bondad inesperada de una mujer que había sabido ver más allá de las apariencias. No hacía falta que mencionara su nombre, pues en cada palabra había un eco que Isabel reconocía con el alma. La conversación se transformaba en una danza de confesiones y silencios cargados de significado. Andrés, con la mirada fija en el rostro de Isabel, dejó entrever que aquel encuentro fortuito no era fruto del azar, sino el resultado de una conexión profunda y casi mística. Habló de cómo la vida, en su complejidad, a veces nos lleva a cruzar caminos con quienes marcarán nuestro destino, y que su historia no era la excepción. La forma en que describía aquellos momentos, con matices de emoción y gratitud, despertaba en Isabel recuerdos de tiempos en que ella misma había sentido el calor de la esperanza. El ambiente en la cafetería se impregnaba de una tensión delicada. Cada palabra, cada pausa, parecía ser el preludio de una revelación inminente. Andrés se inclinó hacia ella, y en un susurro casi imperceptible, le confesó que, gracias a la bondad que ella había mostrado en un pasado muy remoto, su vida había tomado rumbos que jamás hubiera imaginado. El tono de su voz dejaba entrever que había algo más. Un secreto guardado con recelo y amor, que conectaba sus vidas de forma inesperada. Isabel, a pesar de sentirse vulnerable ante la intensidad del momento, percibió en esas palabras una invitación a redescubrir la fuerza que había olvidado con los años. Fue entonces cuando Andrés, con una determinación que apenas lograba contener, extendió la mano hacia ella. Con un gesto que parecía contener el peso de 1000 emociones, le presentó una propuesta que cambiaría el curso de su existencia. No se trataba simplemente de un viaje o de una nueva aventura, sino de la oportunidad de reescribir su historia. La invitación era para que se uniera a él en un recorrido que la llevaría a través de escenarios vibrantes y llenos de vida, lugares donde el tiempo parecía detenerse y donde cada instante estaba impregnado de la promesa de un renacer. Isabel, sorprendida por la magnitud de la oferta, se quedó en silencio, dejando que las palabras de Andrés se asimilaran en lo más profundo de su ser. Él hablaba con la certeza de quien ha recorrido caminos largos y difíciles, de quien ha aprendido a reconocer las oportunidades en medio del caos. La propuesta no era solo una invitación a dejar atrás la soledad, sino un llamado a redescubrir la pasión por la vida, a abrirse a experiencias que parecían destinadas a transformar su realidad. Andrés detalló que el plan incluía un recorrido por ciudades emblemáticas de Europa, donde cada destino estaba cuidadosamente seleccionado para ofrecerle momentos de asombro y redención. Mencionó París, con su romanticismo inigualable, Roma, donde la historia y la modernidad se entrelazan en un abrazo eterno, y otras ciudades que, como él, habían sido testigos de su evolución personal. Sin embargo, en medio de la descripción, de itinerarios y paisajes, lo que realmente cautivó a Isabel fue la promesa de volver a sentir la vida de forma plena, de ser parte de algo más grande que la rutina y el abandono. Con cada palabra, Andrés sembraba en el corazón de Isabel una semilla de esperanza. Hablaba de cómo aquel viaje no era un mero escape, sino una búsqueda interior, una travesía que la ayudaría a redescubrir la esencia de su ser y a confrontar las cicatrices del pasado. La idea de dejar atrás la vida predecible y sumirse en una experiencia transformadora llenaba el ambiente de una energía casi tangible. La propuesta se presentaba como una puerta abierta a un futuro en el que el olvido daría paso a la reivindicación, en el que cada paso sería una afirmación de la fuerza y la belleza de la vida. Mientras el sonido ambiente de la cafetería seguía su curso, Isabel sintió que el peso de su existencia se aligeraba.
aliviada por la posibilidad de vivir una aventura que le devolviera el sentido perdido. Las palabras de Andrés se mezclaban con sus propios anhelos y temores, creando un torbellino de emociones que amenazaba con derrumbar los muros que había construido a lo largo de los años. No era fácil para ella creer en milagros ni en segundas oportunidades, pero en ese instante, todo parecía posible. La conversación se prolongó, y cada detalle de la propuesta se desvelaba con la sutileza de un pincel trazando un cuadro lleno de matices. Andrés explicó que el viaje iba más allá de los paisajes y la cultura. Era una experiencia diseñada para sanar heridas y para resucitar la chispa interior que, pese a todo, aún ardía en el corazón de Isabel. Habló de la importancia de enfrentar el pasado para poder abrazar el futuro, de la necesidad de dejar atrás el dolor acumulado para poder saborear cada instante de felicidad. Sus palabras eran a la vez un bálsamo y un llamado a la acción, una mezcla perfecta de ternura y determinación. El ambiente en la cafetería parecía vibrar con una energía inusitada, y el murmullo de las conversaciones se desvanecía ante la intensidad de aquel diálogo. Isabel, con la mirada humedecida por la emoción, asintió lentamente, sintiendo que la propuesta abría una ventana a un mundo que había olvidado que existía. El miedo al cambio se desvanecía, dando paso a una sensación de liberación que la envolvía por completo. Aunque sabía que el camino por recorrer estaría lleno de desafíos, en ese preciso instante, la promesa de un nuevo comienzo era lo único que importaba. Con el corazón palpitante y una mezcla de incertidumbre y emoción, Isabel aceptó la invitación. La decisión no fue tomada a la ligera. Fue el resultado de años de resignación y soledad, de la acumulación de días grises que habían marcado su existencia. Ahora, frente a la oportunidad de redescubrir la vida, comprendía que cada experiencia vivida la había preparado para este momento. Andrés, con una sonrisa que destilaba gratitud y esperanza, extendió su mano y la sostuvo firmemente, sellando un pacto tácito entre el pasado y el futuro, entre la oscuridad y la luz. En esos instantes finales de la conversación, mientras la cafetería se convertía en testigo silencioso de un compromiso inquebrantable, la propuesta de Andrés se transformaba en mucho más que un viaje. Era la llave que abriría la puerta a un nuevo capítulo en la vida de Isabel, un capítulo lleno de aventuras, descubrimientos y, sobre todo, de la redención que tanto había anhelado. Cada palabra, cada pausa, cada gesto había tejido una red de emociones tan poderosa que el futuro parecía brillar con la promesa de lo inédito y lo transformador. Al despedirse, mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte y las luces de la ciudad se encendían una a una, Isabel sintió que su corazón latía al ritmo de un destino renovado. La propuesta de Andrés, cargada de significado y misterio, se quedaba resonando en su mente, recordándole que, en la vida, las segundas oportunidades son tan reales como las sombras del pasado. La certeza de que el camino que se abría ante ella estaría lleno de momentos impactantes, sin revelar aún el clímax final, llenaba el aire de una expectación vibrante. Mientras caminaban juntos hacia la salida, sus pasos se sincronizaban en un compás que hablaba de una alianza inquebrantable. La decisión estaba tomada y, a pesar de los temores que aún bullían en su interior, Isabel se sentía lista para enfrentar el futuro. Aquella propuesta no era solo una invitación a viajar, era el comienzo de un renacimiento, el preludio de una historia en la que el destino, tejido con hilos de amor, misterio y valentía, estaba a punto de revelar sus secretos más profundos. Con cada paso, la vida le recordaba que los milagros existen y que, a veces, basta con atreverse a soñar para transformar la realidad en algo extraordinario. El amanecer trajo consigo un aire renovado y una promesa de transformación que Isabel no podía ignorar. Al abandonar su hogar con la medalla en el bolsillo y el corazón latiendo con fuerza, se adentró en las calles de Barcelona con una mezcla de nerviosismo y determinación. La propuesta de Andrés, que había sellado el pacto de un renacer,
Resonaba en cada paso que daba, impulsándola a dejar atrás años de soledad y resignación. La ciudad, con su encanto inmutable y sus rincones llenos de historia, se convertía ahora en el escenario de una nueva aventura. Isabel se sintió extrañamente ligera, como si cada recuerdo doloroso se disipara en la brisa matutina. La idea de viajar y redescubrir la vida se tornaba en un faro de esperanza. Mientras caminaba, el bullicio del mercado y el aroma a pan recién horneado le recordaban la calidez de tiempos pasados, pero también la oportunidad de forjar nuevos lazos y experiencias que la llenaran de vitalidad. Con cada esquina recorrida, sentía que la ciudad la acogía en un abrazo, invitándola a mirar hacia adelante con ojos renovados. El viaje prometido por Andrés iba más allá de recorrer ciudades emblemáticas. Era un recorrido interior, una travesía destinada a sanar heridas y a reavivar la chispa que había estado oculta por tanto tiempo. Isabel se encontraba en un estado de anticipación, donde cada latido era un recordatorio de que la vida aún podía sorprenderla de maneras inimaginables. La emoción crecía a medida que se imaginaba descubriendo secretos en cada rincón de París, Roma y otros destinos que Andrés había mencionado. No se trataba solo de ver lugares nuevos, sino de volver a sentir la magia de existir, de reencontrarse con la pasión que alguna vez la impulsó a soñar. Mientras la mañana se convertía en un radiante mediodía, Isabel se dirigió a un pequeño parque donde solía sentarse en su juventud a leer bajo la sombra de un árbol centenario. Allí, en medio de la calma y la naturaleza, se permitió reflexionar sobre lo que significaba este renacer. Recordó aquellos días en que las risas de amigos y el calor de la familia llenaban su vida. Ahora, esa memoria se mezclaba con la expectativa de un futuro vibrante, donde el dolor del pasado se transformaba en la fortaleza para abrazar cada nueva experiencia. En ese instante, un anciano vendedor ambulante se acercó a ella, ofreciendo unas flores frescas. Con una voz suave y genuina le dijo: «La vida siempre te da segundas oportunidades, señora. Solo hay que atreverse a recibirlas». Esas palabras, simples y llenas de sabiduría, calaron hondo en el alma de Isabel. Sintió que el universo conspiraba a su favor, enviándole pequeños mensajes en cada encuentro casual, en cada detalle del entorno, reafirmando la idea de que el viaje que estaba a punto de comenzar no era solo físico, sino profundamente transformador. Isabel regresó a casa, con la determinación de prepararse para la gran travesía. Rebuscó entre sus pertenencias viejas, extrayendo fotografías y objetos que había atesorado a lo largo de los años, símbolos de una vida llena de historias y aprendizajes. Cada imagen y cada recuerdo la hacían sentir orgullosa de haber vivido intensamente, pese a las dificultades. Con cuidado, guardó cada pieza como un recordatorio de que su historia, aunque marcada por el olvido y el abandono, era también testimonio de resiliencia y amor. Mientras se preparaba para el viaje, Isabel recibió una visita inesperada. Un vecino que siempre había notado su cambio de ánimo, se detuvo en la puerta para felicitarla por su decisión. Sus palabras, llenas de aliento y optimismo, reforzaron la convicción de que este nuevo capítulo sería el inicio de una vida vibrante y plena. La comunidad, aunque pequeña, parecía unida en el deseo de verla florecer de nuevo, y ese apoyo silencioso le daba la fuerza necesaria para avanzar. Con cada instante que transcurría, la emoción se transformaba en acción. Isabel se encontró empacando cuidadosamente su escasa ropa, revisando cada detalle con la atención de alguien que sabe que el futuro está lleno de posibilidades. La propuesta de Andrés era un puente entre el pasado y un porvenir brillante, y ella estaba dispuesta a cruzarlo con valentía. Cada objeto que empaquetaba tenía un significado, cada prenda guardaba la esencia de una vida que se negaba a apagarse. Así, con la maleta en mano y el corazón henchido de ilusión, Isabel salió de su modesto hogar con la mirada puesta en el horizonte. El primer paso hacia un futuro lleno de aventuras y descubrimientos estaba dado, y en ese instante,
La anciana que había sido olvidada comenzó a renacer como una mujer que sabía que la vida, en su infinita complejidad, aún le tenía reservadas sorpresas maravillosas. La tarde avanzaba con una calma casi inusual en Barcelona, cuando Isabel regresaba de un día lleno de nuevas emociones y descubrimientos. El ambiente en la ciudad parecía cobrar un significado diferente, como si cada rincón susurrara promesas de un futuro renovado. La brisa fresca y delicada acariciaba su rostro mientras caminaba de regreso a su modesto hogar, con la maleta aún a cuestas y la mente repleta de imágenes que parecían surgir de un sueño largamente olvidado. Al llegar, el timbre de su antiguo buzón resonó con una puntualidad casi certera, rompiendo el silencio habitual del lugar. Con cierto recelo y una pizca de expectación, Isabel se dirigió a recoger el correo. Entre sobres y papeles arrugados, uno llamó su atención de inmediato. Un sobre de papel crepé, sellado con una caligrafía que evocaba tiempos pasados. El nombre que figuraba en el frente le heló la sangre y a la vez despertó una mezcla de sentimientos encontrados. Era la carta de Mariana, su hija, aquella que había estado ausente por tantos años y cuyos silencios habían llenado su vida de ausencias dolorosas. Con manos temblorosas y el corazón desbocado, Isabel abrió el sobre. La tinta en las palabras parecía impregnada de una sinceridad que le resultaba a la vez desconcertante y reveladora. La carta comenzaba de manera formal, casi fría, pero en cada línea se dejaba entrever una dualidad de emociones. Por un lado, un tono distante, casi defensivo, y por otro, una velada preocupación por el bienestar de su madre. Mariana expresaba de manera indirecta su incomodidad al enterarse de que Isabel había decidido emprender un viaje con un misterioso millonario, un hombre que, según se enteraba, había surgido en su vida de manera casi inesperada. Isabel se sumió en una profunda reflexión al leer cada párrafo. Las palabras de su hija resonaban con un eco de reproche, pero también de un anhelo no dicho. Mariana insinuaba que la compañía de aquel hombre, Andrés, parecía más una conveniencia que un verdadero acto de cariño filial. No entiendo por qué ahora, después de tantos años de silencio, decides compartir tu vida con alguien que apenas conozco, decía la carta, en un tono que mezclaba desilusión y una cierta impotencia. La ambigüedad en sus palabras dejaba a Isabel entre la confusión y la tristeza. Por un lado, el resentimiento acumulado durante años se mezclaba con el dolor de haber sido olvidada por la familia, pero por otro, existía una punzada de alivio en saber que, al menos, la sombra del distanciamiento no se había desvanecido por completo. La lectura de la carta fue interrumpida por un torrente de recuerdos que invadieron la mente de Isabel. Imágenes de días en los que la calidez familiar era su sostén, momentos en que los abrazos y las palabras de aliento eran moneda corriente, se entremezclaban con el presente. Ahora, frente a la nueva oportunidad que le ofrecía la vida, la reaparición de Mariana despertaba una tormenta de sentimientos encontrados. ¿Era acaso el arrepentimiento de una hija tardía o la manifestación del miedo a perder el control sobre una madre que, tras tantos años de abandono, estaba dispuesta a reescribir su destino? Mientras la carta seguía desplegando sus secretos, Isabel sintió cómo las palabras de su hija la confrontaban con una cruda realidad. La familia, que tanto había dolido por su ausencia, solo se mostraba interesada cuando las circunstancias parecían prometer algún tipo de ganancia o rescate. No puedo evitar pensar que ahora que estoy acompañada por este millonario, todo es diferente. ¿Será que al fin entiendes lo que significa ser amada o solo buscas llenar un vacío? Cuestionaba Mariana con una sinceridad que dolía, aunque también invitaba a la reflexión. El reloj en la pared marcaba el paso del tiempo mientras Isabel se sumergía en una profunda introspección. La carta no solo era un mensaje de su hija, sino un espejo que reflejaba las heridas no cicatrizadas de una vida de abandono y lucha. Las palabras de Mariana, cargadas de reproche y melancolía, la hicieron sentir la urgencia de enfrentar un pasado que había sido ignorado por demasiado tiempo. Sin embargo, en medio de la confusión y el dolor,
Se gestaba en ella una determinación renovada, la necesidad de reclamar su historia y decidir, por sí misma, el camino hacia la redención. El silencio que siguió a la lectura de la carta fue ensordecedor. Isabel se quedó sentada en la vieja silla junto a la ventana, dejando que las emociones fluyeran sin control. La luz del atardecer se colaba a través de los cristales, dibujando sombras en la habitación que parecían danzar al ritmo de su incertidumbre. En ese instante, comprendió que la aparición de Mariana era tan solo otro capítulo en la larga saga de su vida, un recordatorio de que las relaciones, aunque marcadas por el distanciamiento, podían reabrir viejas heridas y, a la vez, ofrecer la posibilidad de sanar. Decidida a no dejar que el resentimiento la consumiera, Isabel se prometió a sí misma que afrontaría esta nueva revelación con la fuerza y el coraje que la habían acompañado en cada paso de su camino. La carta de Mariana, aunque dolorosa, era también una señal. El universo le estaba presentando un reto más, un obstáculo que debía superar para poder, finalmente, reclamar la felicidad que le había sido arrebatada por el olvido. Con el sobre aún en sus manos, Isabel respiró hondo, sintiendo que a pesar de las sombras del pasado, el futuro aún guardaba la promesa de algo extraordinario, algo que se desplegaría con el tiempo y la valentía de enfrentar la verdad oculta tras cada palabra. El regreso a Barcelona se sintió como un despertar abrupto para Isabel. Tras recibir la carta de Mariana, la tensión acumulada durante años se había convertido en una mezcla de dolor y determinación. Esa mañana, con el sol asomándose tímidamente entre los edificios antiguos, Isabel tomó la decisión de enfrentar de una vez por todas el pasado que la había marcado. La incertidumbre se mezclaba con la firme convicción de que era momento de reclamar lo que le pertenecía, el derecho a ser reconocida y amada por su propia historia. Isabel se dirigió al restaurante donde, hacía años, había compartido comidas en familia. El lugar, impregnado de recuerdos y ecos de voces lejanas, parecía suspender el tiempo. Allí, entre mesas de madera desgastada y luces tenues, esperaba el encuentro que tanto había pospuesto. Al entrar, el murmullo de las conversaciones y el aroma a platos tradicionales le provocaron una oleada de nostalgia, pero también de valentía. En el rincón reservado del restaurante, Mariana y algunos de sus familiares se encontraban reunidos. La atmósfera estaba cargada de silencios y miradas evasivas, como si cada uno temiera el impacto de la verdad largamente oculta. Isabel se detuvo en la puerta, respirando hondo mientras observaba a su hija. Mariana, con el rostro inexpresivo, parecía debatirse entre el remordimiento y el orgullo. Sin previo aviso, Isabel dio un paso adelante. La voz que había estado callada durante tantos años emergió con fuerza y determinación. He esperado demasiado tiempo para ser escuchada. Aquellas palabras cargadas de la crudeza del pasado hicieron que el ambiente se impregnara de una tensión casi palpable. Los presentes intercambiaron miradas, conscientes de que estaban a punto de presenciar una confrontación que cambiaría para siempre el curso de sus vidas. Mariana intentó intervenir, pero Isabel continuó sin dar lugar a excusas. No vengo hoy para reproches, sino para exigir la verdad. Durante años me sentí relegada al olvido, mientras mi vida se desvanecía en silencios y despedidas. ¿Por qué ahora, cuando mi corazón se abre a una nueva posibilidad, vuelven a aparecer las viejas heridas? La voz de Isabel vibraba con la intensidad de una mujer que ha sufrido y, sin embargo, se rehúsa a ser definida por el dolor. Cada palabra que salía de sus labios era una reivindicación, un grito que buscaba recuperar la dignidad perdida en años de abandono. El silencio que siguió a su declaración fue abrumador. Mariana, visiblemente afectada, se debatía entre la culpa y el temor a enfrentar lo que había construido, a base de distanciamiento y justificaciones. Con lágrimas en los ojos, la hija de Isabel comenzó a explicar, en voz entrecortada, cómo había sido difícil para ella aceptar la realidad de una madre tan distante,
de una mujer que, en el fondo, parecía haber renunciado a ser parte de sus vidas. No sabía cómo acercarme. Tenía miedo de verte vulnerable y de que el dolor que siempre llevaste te consumiera, confesó Mariana, con una sinceridad que mezclaba el remordimiento y la impotencia. La confrontación se transformó en un diálogo lleno de revelaciones. Los demás familiares que habían permanecido en la penumbra del silencio empezaron a expresar sus propias frustraciones y anhelos. Una atmósfera cargada de emociones se apoderó del lugar. Por un lado, la sensación de haber perdido años valiosos y por otro, la posibilidad de reconstruir puentes que parecían irremediablemente rotos. Isabel, con la mirada serena pero firme, invitó a cada uno a despojarse de las máscaras del resentimiento y a mirar al pasado con honestidad. No pretendo borrar lo sucedido, pero sí quiero que entendamos que el amor verdadero requiere enfrentar el dolor para poder sanar, dijo, con la voz temblorosa pero decidida. A medida que la conversación avanzaba, se desvelaron pequeñas verdades que hasta ese momento habían quedado sepultadas bajo el peso de la culpa. Cada palabra era un paso hacia la liberación, una oportunidad para reconocer las heridas abiertas y comenzar a cerrarlas. El ambiente, antes impregnado de rigidez, se suavizó lentamente. El restaurante, testigo mudo de tantas lágrimas y silencios, se transformó en un escenario de redención, donde el pasado, aunque doloroso, comenzaba a dar paso a la esperanza de un futuro compartido. Isabel comprendió que el verdadero clímax de esta confrontación no era la absolución de viejos errores, sino la apertura a un diálogo sincero que permitiera, por fin, reconciliarse con su propia historia. Con el corazón aún palpitante, se comprometió a seguir adelante, a no dejar que las sombras del pasado definieran su futuro. La reunión se cerró en un acuerdo tácito. El camino hacia la sanación sería arduo, pero juntos podrían construir algo nuevo, basado en la verdad y el amor. Y así, en ese instante de catarsis, se hizo patente que enfrentar el pasado era el primer paso para transformar el dolor en una fuerza capaz de iluminar el porvenir. La mañana amaneció con un aire de renacimiento en Barcelona, como si la ciudad misma hubiera decidido que era el momento de cerrar un ciclo y abrir las puertas a una nueva era. Isabel, con el corazón transformado por los últimos encuentros y revelaciones, se despertó con la determinación de tomar las riendas de su destino. Los días anteriores habían sido una vorágine de emociones, de confrontaciones dolorosas, pero necesarias, y ahora se encontraba en la encrucijada final, elegir entre seguir aferrándose al pasado o abrazar la posibilidad de un futuro pleno y renovado. Al salir de su hogar, cada paso que daba parecía resonar con la fuerza de una mujer que había aprendido a valorarse a sí misma después de años de olvido y soledad. La ciudad, con sus calles llenas de historia y promesas, se desplegaba ante ella como un lienzo en blanco, esperando ser pintado con los colores de una vida redescubierta. Isabel respiró hondo y decidió que era el momento de dejar atrás todas las sombras que la habían perseguido, de soltar los remordimientos y las heridas abiertas, y de comenzar a escribir un nuevo capítulo en su historia. En el trayecto, se detuvo frente a una vieja plaza donde años atrás había jugado con los niños del barrio. El recuerdo de aquellas risas inocentes y de la calidez de una comunidad que, en otro tiempo, la había abrazado, la llenó de una sensación agridulce pero reconfortante. Era evidente que el camino hacia la sanación no se trataba de borrar el dolor, sino de reconocerlo y utilizarlo para crecer. Con esa convicción en mente, Isabel decidió que era hora de transformar el resentimiento en fuerza y la soledad en compañía. Esa tarde, mientras el sol caía suavemente sobre las fachadas de los edificios y la brisa acariciaba las esquinas empedradas, Isabel se reunió con Andrés y su nueva familia en una pequeña terraza de un café tradicional. El ambiente era acogedor y cada detalle, desde la música suave que se colaba por las ventanas hasta el aroma del café recién hecho,
contribuía a crear un escenario perfecto para el renacer de su espíritu. Andrés la recibió con una mirada llena de complicidad, como si entendiera que ella había recorrido un largo camino para llegar a ese preciso instante. Durante la conversación, Isabel se abrió de manera sincera, compartiendo sus miedos, sus logros y sobre todo, la inquebrantable determinación de no dejar que las cicatrices del pasado definieran su futuro. Habló de la importancia de la familia, no solo aquella de sangre, sino la que se forja en el calor de la empatía y el cariño. ¡Genuino! Su voz, a veces temblorosa por la emoción, se fue fortaleciendo a medida que relataba cómo cada encuentro y cada lágrima habían contribuido a forjar una mujer dispuesta a reinventarse. La elección que Isabel enfrentaba no era fácil. Por un lado estaba el reencuentro doloroso con familiares que, a lo largo de los años, la habían relegado al olvido. Por el otro, estaba la oportunidad de comenzar una vida nueva, rodeada de personas que la valoraban y la respetaban. Esa tarde, mientras las conversaciones se volvían más íntimas y los silencios se llenaban de significados profundos, Isabel sintió que su decisión se estaba tomando sola, casi instintivamente. La presencia de Andrés, con su forma de ver la vida y de rescatar la bondad olvidada, le ofrecía un puente hacia un futuro lleno de posibilidades. Con el pasar de las horas, en medio de risas y momentos de reflexión compartida, Isabel tomó la decisión final. Eligió no volver a ser la bobó olvidada, sino abrazar la vida con toda su complejidad y belleza, optando por un camino que le prometía aventuras, aprendizajes y, sobre todo, la oportunidad de sanar sus viejas heridas. Su voz se llenó de una determinación que en aquel instante parecía desafiar al tiempo. Yo elijo ser dueña de mi historia, a pesar del dolor y de las ausencias. Hoy, renazco para ser la abuela que siempre quise ser, la que se ama y se respeta a sí misma. La decisión de Isabel se sintió como un pacto silencioso con el destino. A partir de ese día, cada paso que daba era una afirmación de su nueva vida, un recordatorio de que el amor y la esperanza pueden florecer incluso en los lugares más inesperados. Con la mirada puesta en el horizonte y el corazón repleto de fe, se despidió de las sombras del pasado, segura de que el futuro le tenía reservadas sorpresas maravillosas y la promesa de un renacer continuo. La elección de Isabel no solo transformó su propia existencia, sino que también sembró la semilla de una nueva forma de ver el mundo, donde cada instante se convertía en una oportunidad para amar, crecer y vivir plenamente.